En el otro tema que le preparamos a usted, un trabajo de nuestra compañera Romina Gándara da cuenta sobre el peso del apellido en la política mexicana que ha permitido, y no es básicamente un secreto, pues la construcción de dinastías en la política, ¿no? Por ejemplo, está el tema de en el Estado de México, que se hablaba de que había un rey, un príncipe y un principito, y no estamos hablando de la época colonial, sino de la historia reciente, porque así se les apodaba, por ejemplo, a cada uno de los del Mazo una línea de gobernadores cuya familia se convirtió en esta dinastía política que para muchos alcanzó su punto más alto cuando llega Enrique Peña Nieto a la presidencia, una práctica esta de heredar el poder entre unos y otros que busca acabar precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo cierto es que los del Mazo no son solo un ejemplo de un fenómeno que se ha ejercido a lo largo del tiempo en la política y el gobierno mexicano. Y es que, por ejemplo, en México tenemos es el apellido el que cuenta y es determinante. Por ejemplo, ahí está el caso de los Monreal en Zacatecas, los Velasco en Chiapas, los Beltrones en el norte del país, pero también están, por ejemplo, los Moreira en Coahuila. Estamos diciendo que el peso que tiene el apellidarse de una manera, pues sin duda lo que podemos ver es que abre muchas puertas y más en la política. Precisamente por ello, la presidenta Sheinbaum anunció una serie de reformas políticas, entre ellas la eliminación de la reelección, sobre la cual habla hoy, que es un principio que ella determina que va contrario a los cimientos de la nación y sobre todo estas medidas para combatir el nepotismo, para impedir que un gobernante electo popularmente deje como su sucesor inmediato a un familiar, una práctica que aquí lo hemos dicho en distintas ocasiones, pues se recurrió demasiado y recurrieron demasiado y de todos los partidos, ¿eh? De yo me voy, te quedas tú y muchas veces hasta, bueno, al menos querían hacerle ahí el engaño y dejaban ahí a alguien, a un personaje afín para que en la otro sexenio pudiera entrar otra persona. De hecho, hoy a la presidenta le preguntan sobre Salgado Macedonio en Guerrero, de, oiga, y si entra esta reforma, que va a ser una reforma constitucional y que la presidenta busca que se implemente desde 2030, le preguntan sobre Salgado Macedonio, que quiere gobernar Guerrero después de su hija. Otro ejemplo más sobre estas dinastías, estas redes familiares en el poder. La presidenta dice, todavía falta mucho, no nos adelantemos porque pues, evidentemente todavía correspondería a todo un proceso. Bueno, para este trabajo, nuestra compañera Romina Gándara entrevistó al profesor investigador del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado, que desde hace años ha estudiado este fenómeno y que lo ha clasificado y denominado a través de distintos eh, características, si se trata de dinastías políticas o de familias políticas, de acuerdo con distintos parámetros. Pero vamos a ver esta información que nos preparó en esta cápsula nuestra compañera Romina Gándara. En México, las dinastías políticas han sido un fenómeno recurrente que se extiende a lo largo del tiempo y de diversos estados de la República. Se trata de familias que han logrado consolidar su influencia a través de generaciones, ocupando cargos públicos clave y perpetrando su poder político. El tema de las dinastías y familias políticas ha resurgido en el debate público tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una serie de reformas políticas, entre ellas la eliminación de la reelección y medidas para combatir el nepotismo. El profesor e investigador del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado, clasifica estas estructuras multigeneracionales en 4 categorías: las dinastías políticas, las familias en la política y los parientes en la política. Las dinastías políticas, de acuerdo con el investigador, se refiere a las familias cuyos miembros han ocupado cargos públicos por al menos 3 generaciones consecutivas, ya sea de manera continua o ininterrumpida. En México, al menos 18 dinastías políticas han trascendido a lo largo de generaciones, consolidando su influencia en el país.
Algunas de las principales dinastías identificadas en México incluyen a los del Mazo, Calderón Zavala, los Monreal, los Velasco, los Salinas, los Colosio, los Beltrones, los Hank, los García Barragán, los Cárdenas, los Madero, los López Portillo, los Calles, los González Luna, los Vicencio Tobar, los Zuno, los Figueroa y los Cravioto. Por otra parte, existen otros grupos de estructuras de influencia, compuestos por familias numerosas que abarcan desde hijos, sobrinos, nueras y yernos hasta otros allegados. Sin embargo, según el experto Hurtado, estos núcleos se definen en otras 3 categorías distintas y no en dinastías, porque no superan las 2 generaciones. En este caso, hay familias muy extensas que también han abarcado numerosos miembros. Por ejemplo, en el caso de familias políticas, quedarían esos clanes como los Yunes en Veracruz, los Moreira, los Colcheiro, los Batres, los Delgado, Alcalde Luján, los Tadei y los Codwell. Javier Hurtado, politólogo e investigador de la Universidad de Guadalajara, quien ha estudiado el fenómeno, concluyó que más allá de las normativas democráticas, el parentesco y el apellido han jugado un rol determinante en el acceso al poder político en México. Aunque el fenómeno incluye tanto a parientes ocasionales como a dinastías consolidadas, su impacto en las estructuras del sistema político mexicano es innegable. Bueno, este texto usted lo puede encontrar, ya sabe, completo en sinembargo.mx. Solo es una probadita para que usted lea completa esta investigación que nos presenta en esta ocasión nuestra compañera, la periodista Romina Gándara. Y es interesante ver cómo se va a ir configurando también este sistema de partidos políticos, todo lo que va a pasar para los cambios que se han propuesto y que ya se había anunciado que iban a venir. Lo que habíamos explicado aquí en este espacio en Café y Noticias es que de las primeras iniciativas que se van a presentar son las que tienen que ver con el nepotismo. Y es que también un Félix Salgado Macedonio se siente muy seguro de llegar al poder, se siente muy seguro de ser el siguiente gobernador ahí de Guerrero, después de que está su hija, Evelyn Salgado. Dice, yo voy a buscarla, e incluso les estuvo diciendo a varios seguidores que sí va a continuar él en el poder y que no se preocupen porque estos cambios en la Constitución se van a empezar a aplicar hasta el 2030. Pero bueno, a ver, si dentro de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum también vemos que es la principal líder de ese partido, claro, no tiene tanto ahí ya que hacer, que ver, pero sí de cierta forma sigue criticando, porque ahorita su visión está concentrada en ya tratar de gobernar al país. Pues creo que también te alineas a esos principios que se están dando desde la presidencia de la República, ¿no? Los terminas ignorando y terminas diciendo, bueno, pues entonces como va a aplicar hasta 2030, nosotros sí podemos. Pues bueno, te vas alineando desde este momento a ese pensamiento y a esos cambios que desde ahorita se están anunciando que vienen. Pero pues ahí sí vemos que las dinastías en el poder quieren persistir y con ellas también Félix Salgado Macedonio quiere seguir en el poder allí en Guerrero. También será interesante ver el caso de Zacatecas. No hay que olvidar que David Monreal, el actual gobernador, da el salto. Y es muy común que se ha vuelto común que al menos desde Morena, que del Senado salten precisamente a las gubernaturas, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién es senador por Zacatecas? ¿Qué senador está? Saúl Monreal. Monreal. O sea, de entrada, si se sale, ya, los bloquea ahí esos dos, ¿no? Uh-huh. Lo cual está bien, porque precisamente lo que te da cuenta es esas dinastías se quedan enquistadas a lo largo, pues, de mucho, mucho tiempo. Algunas que hace el recorrido nuestra compañera Romina Gándara, estamos hablando que vienen desde el Miguel Alemanismo, es decir, todos desde López Mateo, es decir, desde mitades del siglo pasado, y que algunas de ellas todavía tienen aquí cierto tipo de influencias, ¿no? Y que permiten o que derivan muchas veces en sujetos como de la Madrid, ¿no? Enrique de la Madrid, ¿qué te ofrece un Enrique de la Madrid en términos políticos, en términos de interés electoral, un sujeto así, Uh-huh. cuyo padre instaura el neoliberalismo y que quiso ser candidato del frente? O sea,
en verdad no le ves por dónde. Ujú. Y si te vas como con él, le vas rascando hacia atrás, pues siempre es lo mismo. Está el caso de, y un claro ejemplo, y con respeto lo digo, de cómo el apellido pesa. Colosio, Colosio. Luis Donaldo Colosio Riojas. Riojas. En ese caso pesa no solo el apellido, también el nombre, que es el mismo que el de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado, el candidato presidencial del PRI, asesinado en 1994. Un joven que estaba lejano de la política y que el PRI buscó verla durante mucho tiempo, precisamente pues por ser donde venía. Él mucho tiempo negó de la política, del PRI y demás. Y ahorita vemos cómo ya pues, está involucrado, que llega al Senado, no sé, deja confirmar, según yo estaba en la lista de los Plurinominal. pluris, Ujú. porque según yo no había ganado ni segunda minoría, no ganó, no ganó. Ujú. Llega precisamente al Senado por este vía de plurinominales. Y querían que fuera el candidato presidencial. Y ¿Te querían que acuerdas? fuera el candidato presidencial. Otro ejemplo, pues quien me dije que no pesa ese tema de los apellidos, pues al menos aquí en México y en general, ¿no? Los apellidos en ciertos tipos de dinastías, pues pesan tantito. Tienes allá los Kennedy de Estados Unidos que derivaron en Ujú. esa cosa rara de Bobby, del hijo de Robert Kennedy, que está ahorita el próximo secretario de salud de Trump, un tipo nefasto, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, por cierto, hay un close-up. que por cierto hay un close-up, pero en general, en México ya centrándonos, pues sí te da mucho que pensar, y sobre todo esta reforma, no digo que vaya a acabar de plumazo con las dinastías, pero al menos es irles poniendo un freno, pues que ya no sean tan descarados y que se hereden el poder de un sexenio a otro, y luego yo meto luego mi otro, o sea, no. No, pues es que debería de haber un descanso también entre estos cargos que se están disputando, pero pues hay un Félix Salgado Macedonio que dice, sí, hasta 2030, empecemos a ver lo que suceda, pero hasta ese momento, no lo que ya se comienza a decir. Y creo que vale mucho la pena rescatar estas palabras de la presidenta y también lo que decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, Totalmente. pues ahí va a quedar el camino para las personas, familias que quieran seguir buscando, van a quedar evidenciadas también una vez más, pero escuchemos lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, porque hace esta precisión que van a ser reformas constitucionales las que prohíban la reelección y el nepotismo a partir del 2030, con el fin de que no se herede el poder entre una misma familia, ni que alguien se mantenga más de un periodo en un mismo cargo. Vamos a escuchar sus comentarios. Vamos a enviarla iniciativas. Son dos iniciativas de reforma electoral con las que estamos trabajando. La primera la vamos a enviar para que nuestro objetivo es que sea aprobada en el siguiente periodo, que tiene que ver con una reforma en contra del nepotismo y para que ya no haya reelección. Son los dos temas que vamos a enviar, son reformas constitucionales en ambos casos y nosotros creemos que no está bien que se herede de manera, que se herede no es la palabra, que sea candidato o candidata en la siguiente elección algún familiar directo. Eso es lo que nosotros creemos. Esencialmente para todos los cargos, pero principalmente para los cargos del Ejecutivo municipal, estatal y federal. Esa es una reforma. La otra es sobre la reelección, que nosotros creemos en la Constitución de 1917, sufragio efectivo, no reelección para ningún cargo de elección popular. Entonces vamos a enviar esas y después estamos trabajando, ya se enviaría después, en lo que tiene que ver con la desaparición de las listas plurinominales como las conocemos ahora, en la reducción del financiamiento a partidos políticos y que las elecciones sean democráticas, transparentes, abiertas, pero que no representen tanta erogación de recursos y algunos otros temas que vamos a enviar en su momento. Esas son las dos, el planteamiento sobre reforma electoral, pero el que va a ser inmediato es contra el nepotismo y la reelección en el periodo inmediato. Ya si después del siguiente periodo alguien
en efecto, a partir del 2030. Esa es la iniciativa que vamos a enviar. Depende pues ya de las cámaras aceptarla y de los congresos estatales. La propuesta es que no sea en el inmediato, sino que ya pues y después en ambos casos. Como era antes en el caso de la reelección, de que un diputado puede ser diputado en un periodo, no en el siguiente, sino hasta el siguiente periodo puede postularse. Ese es, o presidente municipal, para gobernador y para presidente pues no hay reelección.